El derecho hereditario constituye una de las ramas más significativas del derecho civil, puesto que regula la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona tras su fallecimiento. Esta disciplina no solo refleja un aspecto técnico del ordenamiento jurídico, sino que también encarna profundas implicaciones sociales, familiares y económicas, al determinar cómo se perpetúa el patrimonio de una generación a otra. Durante las siguientes presentaciones pretendo abordar el concepto de derecho hereditario, las especies de sucesión mortis causa, a saber la testamentaria y legítima, y las reglas comunes que las vinculan, con un enfoque analítico basado en la bibliografía de la subcompetencia y reflexiones propias como estudiante de derecho. ¿Qué es el derecho hereditario? El derecho hereditario, según Sánchez Cordero Dávila, puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan la sucesión de una persona en sus relaciones patrimoniales tras su muerte. Este concepto implica no solo la transmisión de bienes y derechos, sino también de obligaciones, siempre que éstas no sean personalísimas. Por su parte, Pérez Contreras subraya que el derecho hereditario busca garantizar la continuidad del patrimonio, ya sea mediante la voluntad expresa del causante, la sucesión testamentaria, o por disposición de la ley, en el caso de la sucesión legítima. Como estudiante de Derecho considero que esta definición es particularmente relevante porque pone de manifiesto la dualidad entre la autonomía de la voluntad y la intervención estatal. El derecho hereditario no solo protege el deseo del causante de disponer de su patrimonio, sino que también asegura un equilibrio al establecer límites como los derechos de los herederos forzosos, lo que refleja una dimensión ética en la regulación jurídica. En este sentido, Rogina Villegas destaca que el derecho hereditario no solo es un mecanismo de transferencia, sino también un reflejo de los valores culturales y familiares de una sociedad, lo cual resulta fascinante desde una perspectiva interdisciplinaria. El derecho hereditario además se estructura en torno a la figura del autor, de la herencia o causante, quien, al fallecer, origina la apertura de la sucesión. Esta relación jurídica involucra a diversos sujetos, como los herederos, legatarios, albaceas y en algunos casos acreedores del difunto, lo que complejiza su estudio. De Ibarrola explica que la sucesión no solo afecta a los bienes materiales, sino también los derechos reales y personales transmisibles, lo que amplía el alcance del derecho hereditario más allá de una mera disposición de propiedades. La sucesión mortis causa se divide en dos grandes especies, la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. Estas dos categorías, aunque distintas en su origen, comparten el propósito común de regular la transmisión patrimonial, pero difieren en sus fundamentos y aplicación. En el caso de la sucesión testamentaria, conforme a Orozco Ortega, se caracteriza por ser el acto mediante el cual el causante expresa su voluntad para disponer de su patrimonio tras su fallecimiento, generalmente a través de un testamento. El testamento debe cumplir con las formalidades establecidas por la ley, por ejemplo, la capacidad, la forma legalmente establecida, ya sea un testamento público abierto, hológrafo, la manifestación clara e inequívoca de la voluntad, institución de herederos y o legatarios. Ballesteros Pérez enfatiza que el testamento es un acto unilateral, personalísimo y revocable, lo que otorga al causante una amplia libertad para decidir el destino de su patrimonio, siempre respetando las limitaciones impuestas por la ley, como las legítimas de ciertos herederos forzosos. ¿Qué puede tener un testamento? La institución de herederos a título universal, los legados que son a título particular, designación de albacea
que es el ejecutor testamentario, reconocimiento de hijos y disposiciones sobre el destino de bienes específicos. Un aspecto que me resulta particularmente interesante como estudiante es la noción de libre testamentificación que menciona Cisneros. La libertad de testar permite al causante reflejar sus deseos y valores, pero esta libertad no es absoluta. Por ejemplo, en el derecho mexicano los descendientes, ascendientes y el cónyuge tienen derecho a una porción de la herencia, la legítima, lo que protege a la familia nuclear frente a disposiciones arbitrarias. Este equilibrio entre autonomía y protección legal es un tema recurrente en el estudio del derecho civil y evidencia la complejidad de armonizar intereses individuales y colectivos. Por su parte, la sucesión legítima, también conocida como intestada, opera en ausencia de testamento o cuando éste es inválido. Según Beltrán Lara, esta modalidad se rige por las disposiciones legales que establecen un orden de prelación para determinar quiénes son los herederos. En el derecho mexicano, este orden privilegia a los descendientes, cónyuge, ascendientes y en su defecto a otros parientes colaterales, conforme al Código Civil. Subiría Maqueo señala que la sucesión legítima responde a un principio de presunción. La ley asume que el causante habría querido beneficiar a sus familiares más cercanos. ¿Cuándo se abre la sucesión legítima? Al fallecimiento sin testamento, el testamento nulo o inválido, testamento que no dispone de todos los bienes, el heredero testamentario no puede o no quiere aceptar la herencia, incumplimiento de la condición impuesta al heredero testamentario. Desde mi perspectiva como estudiante, la sucesión legítima tiene una función supletoria que garantiza la continuidad del patrimonio, incluso en ausencia de una voluntad expresa. Sin embargo, también plantea retos prácticos, como los conflictos entre herederos que no logran acuerdos sobre la partición de bienes. Vizoso del Valle destaca que en estos casos el juicio sucesorio intestamentario se convierte en un mecanismo esencial para resolver disputas, lo que pone en evidencia la importancia de los procedimientos judiciales en el derecho hereditario. A pesar de sus diferencias, la sucesión testamentaria y la legítima comparten reglas fundamentales que estructuran el derecho hereditario. Estas reglas que garantizan la coherencia del sistema sucesorio se pueden resumir en los siguientes puntos. La apertura de la sucesión al momento del fallecimiento. Tanto en la sucesión testamentaria como en la legítima, la sucesión se abre al momento de la muerte del causante, conforme lo establece de Ibarrola. Este principio es crucial, ya que marca el inicio de la transmisión patrimonial y la participación de los herederos en la herencia. Capacidad para suceder. Ruggiero subraya que para ser heredero se requiere tener capacidad jurídica al momento de la apertura de la sucesión. Esto incluye tanto a las personas físicas como a las jurídicas, siempre que cumplan con los requisitos legales. Como estudiante considero que esta regla es esencial para evitar conflictos sobre la legitimidad de los herederos, aunque plantea interrogantes sobre casos específicos como la sucesión en favor de nasciturus, el concebido pero no nacido. También otro punto, transmisión de bienes, derechos y obligaciones. Según Herrera Villanueva, la herencia comprende no solo los bienes y derechos del causante, sino también sus obligaciones, salvo aquellas que sean personalísimas. Esta regla común asegura que la sucesión sea integral, abarcando tanto el activo como el pasivo del patrimonio. Derecho de representación.
En ambas modalidades, el derecho de representación permite que los descendientes de un heredero premuerto ocupen su lugar en la sucesión. Cermeño Infante destaca que este principio refuerza la equidad en la distribución hereditaria, especialmente en familias numerosas. Indivisión de la herencia. Antes de la partición, la herencia se mantiene en estado de indivisión, lo que implica que los herederos son copropietarios de los bienes. De los Santos Morales señala que esta regla puede generar tensiones prácticas, pero es necesaria para garantizar una distribución ordenada. Formalidades del proceso sucesorio. Tanto en la sucesión testamentaria como en la legítima, el proceso sucesorio debe cumplir con formalidades legales, como la intervención de un juez o notario, según lo explica Ballesteros Pérez. Estas formalidades protegen los derechos de los involucrados y aseguran la transparencia del procedimiento. Por último, la protección de la legítima. En el derecho mexicano, la legítima constituye una porción de la herencia reservada para ciertos herederos forzosos, como los hijos o el cónyuge. Cisneros destaca que esta regla común limita la libertad de disponer en la sucesión testamentaria y garantiza un mínimo de equidad en la legítima.